Mi nombre es Felix Halpern. Tengo 72 años. Pasé décadas como rabino mesiánico, enseñando, predicando, sirviendo entre judíos y gentiles. Renuncié a una carrera millonaria en oro y diamantes para vivir por fe. Siempre fui un hombre de convicción, alguien que creía conocer a Yeshua profundamente. Pero en septiembre de 2019, un error médico detuvo mi corazón, y lo que ocurrió en los minutos siguientes me hizo comprender que no sabía nada, absolutamente nada sobre la gloria de Dios, sobre el trono rodeado de fuego, o sobre lo que Él me mostró que viene sobre la tierra. Mi historia comienza mucho antes, en una Holanda marcada por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Nací en 1952. Mi padre era el único sobreviviente de la Kristallnacht. Toda su familia fue exterminada. Escapó por milagro. Vio el fuego consumir sinagogas, vio la muerte llevarse a todos los que amaba. Mi madre luchó en la resistencia holandesa contra los nazis. Una mujer judía arriesgando la vida en las sombras, saboteando, ocultando familias, postemos, desafiando la máquina de muerte. Mi abuelo paterno era rabino ortodoxo en Alemania, un hombre de fe, de la Torá, pero fue llevado y nunca volvió. Crecí bajo la sombra de esas historias, bajo el peso de la pregunta que mi padre nunca dejó de hacerse. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui el único que quedó? Emigramos a Estados Unidos o al norte de Nueva Jersey. Mi infancia estuvo marcada por el silencio. Mi padre no hablaba mucho sobre lo que había visto, pero no hacía falta. El silencio decía todo. Yo no sabía entonces que un día vería un fuego mucho más intenso que el de la Kristallnacht. Un fuego que no destruye, sino que revela. Un fuego que rodea el trono del Dios vivo. Corría el año 1970. Yo era joven, buscando respuestas en las escrituras que mi abuelo había enseñado. Estudiaba la Torá, los profetas, todo sobre el Mesías prometido a Israel. Entonces ocurrió algo inesperado. Estaba leyendo Isaías 53. Por primera vez en mi vida, esas palabras cobraron vida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, entendí de quién hablaba el profeta. Era Yeshua, era Jesús de Nazaret. Sé que para muchos en mi comunidad eso era impensable. Pero yo veía al Mesías de Israel revelándose en las mismas escrituras que mis padres me habían enseñado a amar. Recuerdo la lucha interna, las noches sin dormir, pero mientras más leía, más claro se volvía. Me encontré arrodillado en mi habitación, llorando, diciéndole a Yeshua, creo que tú eres el Mesías de Israel. Pensaba que ese encuentro era lo más profundo que viviría. Pensaba que ya lo conocía, pero estaba equivocado, porque décadas después me mostró que yo no sabía nada sobre su verdadera gloria. Después de ese encuentro, me mudé a Nueva York y comencé a trabajar con metales preciosos, oro, plata, diamantes, el corazón financiero de Manhattan. Descubrí que tenía habilidad para eso. Poco a poco, fui subiendo hasta convertirme en vicepresidente de ventas y marketing de una gran empresa internacional. Ganaba muy bien, un salario de 6 cifras. Mi familia tenía una casa cómoda. Todo iba perfecto según los estándares del mundo. Entonces me hicieron una propuesta que podía convertirme en multimillonario. Era una oportunidad real, con números concretos. Pero justo entonces empecé a sentir algo en mi interior, como si Dios estuviera hablándome con una presión constante en el pecho. Y un día, mientras oraba, lo escuché claramente. Deja todo esto. Yo tengo otro camino para ti. Hablé con mi esposa Bonnie. Esperaba que me dijera que estaba loco. Pero ella, con una fe que todavía me sorprende, me dijo, si Dios te está llamando, vamos. No importa lo que cueste. Renuncié al trabajo. Rechacé la propuesta millonaria. Vendimos la casa. Dejamos todo. La gente pensó que habíamos perdido la cabeza. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? No tenía respuesta. Solo tenía fe. Y Dios fue fiel, siempre. Durante esos años trabajando con oro, aprendí sobre refinación, cómo el oro se purifica pasando por fuego intenso. Pensaba que entendía el fuego de Dios, pero no tenía idea, porque décadas después vería un fuego que rodea el trono del Dios vivo. Cuando dejé mi carrera, solo sabía que Dios me llamaba a servir. Poco a poco, las puertas se fueron abriendo. Empezamos con reuniones en casas, estudios bíblicos con familias judías que, como yo, habían descubierto a Yeshua como Mesías. Con el tiempo fundamos Metro Jewish Resources y Beth Chofesh, una congregación mesiánica donde judíos y gentiles se reunían juntos. Fui pionero en crear la primera confraternidad judía nacional dentro de las Asambleas de Dios. Me nombraron presidente fundador.
Me ordenaron como misionero oficial a los judíos. Viajaba mucho. Enseñaba sobre Israel, sobre el papel de los judíos en el plan de Dios, sobre la reconciliación entre judíos y gentiles. Mi mensaje era siempre el mismo. Dios no ha terminado con Israel. Las promesas siguen vigentes. Pensaba que ese era mi llamado. Pensaba que pasaría el resto de mi vida haciendo exactamente eso. Pero Dios me estaba preparando para algo mucho más grande, algo que ni siquiera podía imaginar, porque todos esos años eran solo la preparación. Dios me estaba entrenando para el momento en que me mostraría su trono y me enviaría de regreso con un mensaje urgente. Septiembre de 2019. Yo tenía 67 años y me sentía bien, saludable, activo, hasta que fui al médico para un chequeo de rutina. Me diagnosticaron un problema de tiroides y me dieron una receta, pero hubo un error grave. La dosis estaba completamente mal. Lo que debía tomar en 7 meses y medio, lo tomé en 29 días. Al principio no noté nada extraño, pero después de 2 semanas empecé a sentir algo raro, una tensión interna, como si algo dentro de mí estuviera bajo presión. Las noches eran peores. Sentía calor, mucho calor, como si tuviera un horno encendido dentro del pecho. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. El dolor llegó después, en el pecho, en los hombros, en los brazos. ¿Sabes qué pensé? Pensé que era algo espiritual. Había estado en Israel hace poco. Cuando empecé a sentir esa presión, pensé, esto es el resultado de lo que viví en Israel. Dios está haciendo algo en mí. ¡Qué tonto fui! Mi cuerpo me estaba gritando que algo físico estaba mal, pero yo lo interpreté todo como algo espiritual. Los médicos le llaman tormenta tiroidea. Mi corazón trabajaba demasiado rápido, la presión subía, todo el sistema se sobrecargaba. Pasó un mes así, un mes entero sin ir al doctor, creyendo que Dios estaba haciendo algo espiritual en mí, hasta que llegó la noche en que mi cuerpo dijo, basta, no más. Era madrugada, 3 de la mañana. Me desperté con un dolor en el hombro izquierdo, luego en el brazo, luego en el pecho, un dolor que apretaba, que no soltaba. Reconocí los síntomas, sabía lo que era, pero incluso sintiendo que mi pecho estaba siendo aplastado, no quise despertar a Bonnie. Me levanté, bajé las escaleras, fui a la sala, me acosté en el sofá y pensé, si me quedo aquí tranquilo, esto va a pasar. No pasó, el dolor aumentó. Y entonces, sin aviso, sin drama, mi corazón simplemente se detuvo. Cuando mi corazón se detuvo, algo en mí saltó. Es la única forma en que puedo describirlo. Mi alma saltó fuera de mi cuerpo, y entonces me vi a mí mismo. Estaba flotando, y desde ahí miraba hacia abajo. Vi mi cuerpo, tirado en el sofá, inmóvil, pálido, muerto. Era yo, pero yo ya no estaba ahí. Es extraño ver tu propio cuerpo desde afuera. Es como ver una ropa vieja que ya no usas. Ya no eres eso. Entonces vi algo más. Vi a Bonnie, vi a mis hijas, los vi preparando mi funeral, los vi llorando, y sentí un dolor profundo, el dolor de saber que los estaba dejando, pero no podía hacer nada. Mi ciclo de vida en la tierra había terminado. Eso lo supe de inmediato. Y entonces algo cambió. Sentí como si estuviera siendo llevado a otro lugar. Era como estar en una sala de emergencia, pero no de este mundo, una sala espiritual, y había alguien conmigo, un ángel, creo. No lo vi claramente, pero sentí su presencia, sentí sus manos pasando sobre mí, ministrando, preparando, sanando algo en mi alma que ni siquiera sabía que estaba roto. Comprendí después que Dios me estaba preparando para lo que vendría, para lo que estaba a punto de ver. Fue reconfortante, no tenía miedo, solo una paz profunda, una paz que no tiene sentido cuando acabas de morir, pero ahí estaba. Entonces vi algo a mi derecha, arriba, una luz brillante, en forma de cono, como un cilindro que se extendía hacia arriba, y supe, sin que nadie me lo dijera, que ese era el camino al cielo. No tuve tiempo de pensar, en un instante, en menos de un segundo, ya estaba allí, frente al trono de Dios. No hay forma de describir lo que vi. Las palabras humanas no alcanzan, pero voy a intentarlo. El trono estaba rodeado por un anillo de fuego. No fuego como el que conocemos aquí. Era un fuego vivo, impetuoso, profundo, con olas de fuego que se movían en capas, una sobre otra, en una profundidad que no tiene fin. Y el calor era intenso, pero no era un calor que quema la piel, era un calor que penetraba el alma, un calor que revelaba, que purificaba. Caí postrado.
No fue una decisión consciente, fue automático. Estaba ante la presencia del Dios vivo, y lo único que podía hacer era caer con el rostro en tierra. Mis ojos no podían soportar el brillo. La gloria era demasiado intensa, demasiado pura, demasiado santa. Intentaba mirar, pero era como intentar mirar directamente al sol. Recordé mi trabajo con el oro. Cómo refinábamos el oro hasta alcanzar 99.9% de pureza, el oro más puro que existe en la tierra. Pero lo que vi allí era una pureza infinitamente mayor. Era pureza absoluta, pureza sin límite, pureza más allá de cualquier cosa que exista en este mundo. Y supe, con cada fibra de mi ser, que estaba ante el Dios del universo, el Creador, el Santo, el Eterno. El fuego que rodeaba el trono no paraba, no disminuía, era constante, impetuoso, poderoso, como si la santidad misma de Dios se manifestara en forma de fuego. Yo había trabajado con fuego toda mi vida profesional. Sabía cómo el fuego purifica el metal. Pensaba que entendía lo que era pureza absoluta, pero lo que vi rodeando ese trono era pureza más allá de cualquier medida, más allá de cualquier número, más allá de cualquier concepto humano. El calor que emanaba de esa gloria era intenso. Mis ojos sentían el calor. Mi alma sentía el calor. Era un calor que revela todo lo que hay dentro de ti, que expone, que purifica. Yo quería mirar, quería absorber todo, pero no podía. Mis ojos no tenían la capacidad. Era como intentar mirar directamente al sol del mediodía. Imposible. Y sentí un temor reverente tan profundo que no hay palabras para describirlo. No era miedo de que me fuera a hacer daño. Era el reconocimiento absoluto de quién es Él y quién soy yo. Era un temor que te hace pequeño, que te reduce a nada, que te muestra que sin su gracia no podríamos ni siquiera acercarnos a ese lugar. Y mientras estaba allí, postrado, incapaz de mirar directamente a la gloria, supe algo más. Supe que mi ciclo de vida en la tierra había terminado. Pero entonces algo cambió, porque Dios no me había traído allí solo para morir, me había traído para mostrarme algo. No sé cómo explicar lo que pasó después. Fue como si Dios me permitiera ver con sus ojos, ver la tierra desde su perspectiva, ver la condición real del mundo. Y lo que vi me partió el corazón. Vi el mundo tal como está ahora, no como aparenta ser, sino como realmente es en el ámbito espiritual. Vi oscuridad, mucha oscuridad, como una niebla densa que cubría la tierra, una niebla de confusión, de miedo, de desesperanza, y en medio de esa oscuridad vi a la humanidad perdida, caminando sin rumbo, vi a personas clamando por paz, desesperadas por encontrar seguridad, queriendo algo que les dé esperanza, que les dé estabilidad. Vi guerras, no solo guerras físicas, vi guerras espirituales, vi división, vi odio, vi familias destruidas, vi sociedades fragmentadas, vi naciones en caos, y vi algo más doloroso todavía. Vi a la iglesia, el pueblo de Dios, y vi que muchos estaban dormidos. Había luces, había creyentes genuinos que brillaban en medio de la oscuridad. Pero muchos, demasiados, estaban débiles, divididos, distraídos. Vi iglesias más preocupadas por programas que por la presencia de Dios. Vi líderes más enfocados en números que en discipulado. Vi creyentes que habían perdido el primer amor. Y vi algo que me asustó profundamente. Vi que la mayoría no está preparada, no están listos para lo que viene, no entienden los tiempos, pero todo no va a seguir igual. Vi que el escenario está siendo preparado para algo grande, algo que la Biblia lleva 2000 años advirtiendo que vendría. Vi que el mundo está siendo condicionado, la gente está siendo entrenada para aceptar lo inaceptable, para recibir soluciones que vienen envueltas en promesas de paz, pero que esconden algo muy diferente. Vi crisis tras crisis, económicas, sanitarias, sociales, políticas, cada una generando más miedo, más desesperación, más disposición a renunciar a libertades con tal de sentirse seguros. Y en medio de todo ese caos, en medio de ese clamor desesperado por paz y orden, vi que alguien está por aparecer, alguien que tendrá respuestas, alguien que dirá las palabras exactas que el mundo quiere escuchar. Vi que las masas lo recibirán con alivio, con gratitud, con adoración, incluso, porque finalmente alguien traerá soluciones, alguien traerá paz, o eso parecerá. Pero Dios me mostró la verdad detrás de esa apariencia, me mostró quién viene realmente, y entendí por qué la Biblia advierte tanto sobre los últimos días, por qué Jesús dijo,
Cuídense de que nadie los engañe, porque lo que vi no era un líder político común, era algo mucho más peligroso, algo que vendrá con señales, con prodigios, con poder real, pero poder que no viene de Dios, y la mayoría no lo verá, la mayoría lo aceptará, porque estarán desesperados, porque querrán creer. Vi a un hombre, un líder, surgiendo en medio del caos global. No vi su rostro claramente, pero vi su influencia, vi su poder, vi cómo la gente lo recibía. Este hombre aparecerá como la respuesta. Hablará con sabiduría, tendrá respuestas para todo, económicas, políticas, sociales, espirituales incluso. Dirá las palabras exactas que las masas necesitan escuchar. Prometerá paz, prometerá unidad, y la gente lo creerá. Porque estarán cansados, asustados, desesperados. Vi cómo unía a las naciones, cómo resolvía conflictos imposibles, cómo traía orden donde había caos, y el mundo entero lo aplaudía. Pero Dios me mostró lo que había detrás de esa fachada. Vi que ese hombre viene con un poder que no es humano, un poder oscuro disfrazado de luz. Vi un sistema presentado como progreso, como la única forma de asegurar paz para todos, un sistema donde cada persona tendría una marca, una identificación, algo que les permitiría comprar, vender, trabajar, existir. Al principio parecerá conveniente, práctico, seguro, la gente lo aceptará voluntariamente, pero vi la verdad, vi que ese sistema no es solo económico, es espiritual, es una forma de control absoluto, y vi lo que le pasará a los que se nieguen. Vi persecución abierta. Los que rechacen la marca serán marginados, no podrán trabajar, no podrán comprar comida, muchos serán presos, muchos morirán por su fe. Y vi algo que me rompió. Vi a muchos dentro de la iglesia cayendo, creyentes que no estaban preparados. Cuando llegó la prueba, eligieron la comodidad, negaron a Cristo, aceptaron la marca y se perdieron. Pero también vi algo glorioso. Vi a un remanente. Un grupo de creyentes fieles que se mantuvieron firmes, que dijeron no, que prefirieron morir antes que negar a su Señor. Y vi la gloria de Dios sobre ellos. Vi el poder del Espíritu Santo sosteniéndolos. Vi milagros. Vi provisión sobrenatural. Vi que este tiempo de tribulación no durará para siempre. Vi que Yeshua regresará, que el engaño será desenmascarado, que el reino de Dios se establecerá. Pero antes de esa victoria, viene la prueba más grande que la humanidad haya enfrentado jamás. Después de ver todo eso, algo cambió. No escuché una voz audible. Fue una comunicación directa al Espíritu, una certeza absoluta, y supe lo que Dios me estaba diciendo. Necesitas volver. En ese momento sentí resistencia. No quería volver, porque estar en la presencia de Dios era tan glorioso, tan perfecto, que la idea de volver al mundo me parecía insoportable. Aquí no hay dolor, no hay cansancio, solo gloria, solo paz. ¿Por qué querría dejar eso? Pero la orden era clara. Necesitas volver. Hay una misión. Hay algo que debes hacer. Y entonces entendí. Me había mostrado todo eso para que regresara y lo contara. Para que advirtiera, para que preparara, para que ayudara a la iglesia a despertar. Sentí el peso de esa responsabilidad. ¿Quién soy yo para llevar un mensaje así? Pero esas dudas no cambiaban la realidad. La orden estaba dada. Sentí que me estaban dando algo, un mandato, una autoridad, llaves espirituales para abrir puertas que antes estaban cerradas. Y supe que cuando regresara, no sería el mismo hombre, no volvería a vivir de la misma forma. Y entonces, sin transición suave, fui movido, de regreso en mi cuerpo. Volver al cuerpo fue violento, como salir del agua caliente y caer en agua helada. Abrí los ojos, estaba en el sofá de mi sala, mi pecho dolía. Mi cuerpo estaba rígido, pero estaba vivo. Cuando Bonnie bajó por la mañana y me encontró, supo que algo había pasado. ¿Qué pasó?, me preguntó. Mi corazón se detuvo, le dije. Pero volví. Llamó a emergencias de inmediato. En el hospital, los médicos hicieron todos los exámenes, y los resultados los dejaron confundidos. Su corazón se detuvo. Me dijeron, las enzimas lo confirman, hubo un evento cardíaco mayor, pero... Siempre había un pero no hay daño cerebral, no hay daño neurológico, su mente está completamente intacta. Uno de los cardiólogos me miró directamente. Usted no debería estar aquí, no así, no sin daño. El tiempo que su cerebro estuvo sin oxígeno debería haber causado consecuencias graves, pero no hay nada. Es como si no hubiera pasado tiempo. Yo sabía por qué. Sabía que mi alma
No había estado en ese cuerpo durante ese tiempo. Sabía que Dios me había sostenido de una forma que la medicina no puede explicar. Me mantuvieron en observación varios días. Descubrieron el error del médico anterior. Me explicaron la tormenta tiroidea. Tuvo suerte, me decían. Pero no fue suerte, fue providencia. Fue Dios usando incluso un error médico para llevarme a donde necesitaba ir. Bonnie se quedó conmigo todo el tiempo, y poco a poco empecé a contarle lo que había vivido. Ella lloraba mientras escuchaba, de asombro, de temor reverente. ¿Por qué te enviaron de regreso?, me preguntó. Para advertir, le dije, para preparar a la iglesia. Cuando regresé a casa, durante los primeros 3 días, esa voz interior volvió. Te voy a colocar en 2 libros, Ezequiel y Salmos. Abrí mi Biblia. Fui directamente a Ezequiel, y fue como si nunca lo hubiera leído antes. Había estudiado Ezequiel durante años, pero ahora era diferente, porque ahora yo había visto el trono, había visto el fuego, había experimentado la gloria que Ezequiel intentaba describir. Luego fui a Salmos, y ahí Dios me mostró que los Salmos son el manual del alma, el lenguaje del alma hablando con Dios. Durante 2 años completos, me enfoqué casi exclusivamente en esos 2 libros. Ezequiel me enseñaba sobre la gloria, sobre el trono, sobre los juicios que vienen, sobre la restauración de Israel, y Salmos me enseñaba sobre el alma, sobre cómo el espíritu debe gobernar el alma, sobre la guerra interna entre lo que sentimos y lo que sabemos que es verdad. Poco a poco, Dios me estaba equipando, preparando, moldeando para lo que venía después. Los meses siguientes fueron difíciles para mi familia. Yo era diferente, y eso requería que todos se ajustaran. Empecé a vivir más lento. Las cosas que antes me parecían urgentes, ahora me parecían triviales. Necesitaba silencio, necesitaba espacio. Bonnie tuvo que adaptarse. Su esposo había muerto y regresado, y el hombre que regresó no era exactamente el mismo. Ella me lo dijo una vez con lágrimas. Te extraño como eras antes. Y yo entendí, porque yo también extrañaba la simplicidad de antes, pero no podía volver atrás. Con el tiempo, mi familia empezó a entender, vieron que no era capricho, era algo espiritual. Era el resultado de haber tocado eternidad y luego tener que volver a funcionar en el tiempo. Aprendimos a vivir con esa nueva normalidad, porque eso es lo que soy ahora. Un hombre que ha visto el otro lado. Pasó casi 1 año antes de que empezara a compartir públicamente lo que había vivido. Necesitaba ese tiempo para procesar, para estar seguro, pero llegó el momento en que supe que no podía quedarme callado más tiempo. Fundamos Revive. Este ministerio nació directamente de mi experiencia de muerte. Nació del fuego que vi rodeando el trono. El propósito era claro, llevar a la iglesia de regreso a la gloria. No a los programas, no a las estructuras, no a la actividad frenética que nos roba el alma, sino a la presencia, a la verdadera presencia de Dios. Yo no podía seguir predicando como antes, no después de haber visto el trono, no después de haber sentido ese fuego que revela hasta la parte más escondida del alma. Así nació Revive, un ministerio no construido sobre estrategias humanas, sino sobre un encuentro, sobre una muerte, sobre una orden divina. Comenzamos con reuniones pequeñas, después retiro, después viajes, y en cada lugar donde compartía mi testimonio, veía lo mismo. Personas quebrantadas, despertando, llorando, entendiendo que Dios todavía habla, que Dios todavía llama, que Dios todavía sacude a su pueblo. Y cuanto más hablaba, más sentía ese fuego ardiendo dentro de mí. Un fuego que no viene de los hombres, un fuego que no es emocionalismo, es el mismo fuego que vi rodeando el trono. Ese fuego es mi misión ahora, despertar corazones, preparar a la iglesia, llamar a los hijos de Dios a una vida de santidad y discernimiento en los días que vienen, porque lo que Dios me mostró no fue para entretener, fue para advertir, y esa advertencia se convirtió en el motor de todo lo que hago. Con el tiempo, entendí algo que me acompañará hasta mi último aliento. No fui enviado de regreso para contar una historia impactante, fui enviado para preparar a un pueblo. Vi demasiado como para callar, sentí demasiado como para volver a una vida normal. Y Dios me dejó claro que la iglesia está entrando en una de las temporadas más decisivas de su historia. Cuando viajo y miro a las congregaciones, puedo ver la realidad espiritual detrás de los rostros. Puedo ver quién está dormido, quién está tibio, quién está distraído, quién está herido, quién está confundido. Y también puedo ver quién está despierto, quién está encendido, quién está firme.
Y Dios me mostró algo que aún pesa sobre mi espíritu. La división final no será entre religiones, ni entre naciones, ni entre ideologías. Será entre los que aman la verdad y los que aman la mentira, entre los que están preparados y los que no lo están. Los que conocen la voz del pastor reconocerán el engaño cuando aparezca, pero los que viven según sus emociones, sus miedos y su comodidad, caerán sin darse cuenta. Mi llamado ahora es sencillo, pero profundo: despertar. Despertar a una iglesia que ha olvidado que este mundo no es nuestro hogar. Despertar a los creyentes que piensan que la fe es una actividad opcional y no una batalla diaria. Despertar a los que aún no han entendido que la oscuridad no viene para asustar, sino para revelar quién realmente somos. He visto lo que viene. He visto el engaño. He visto el sistema global levantándose. He visto la sed espiritual del mundo por alguien que les dé paz, aunque esa paz sea falsa. Y también he visto la gloria. He visto el fuego que rodea el trono. He visto el final de la historia. He visto que Yeshua triunfa. He visto su retorno. Pero entre ahora y ese día, la iglesia será probada. Por eso vuelvo a decir algo que el Espíritu puso en mi corazón desde el primer día que regresé. No tengan miedo. Tengan discernimiento. No busquen comodidad. Busquen presencia. No sigan a hombres. Sigan a Yeshua. Porque aquellos que se mantengan firmes verán la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Y aquellos que vivan con el corazón dividido caerán en el engaño sin darse cuenta. Lo que viene no es un cuento, no es una metáfora, no es un símbolo, es real. Yo lo vi. Hoy, mientras hablo, todavía siento el calor del trono. No es una memoria emocional, es algo físico, es algo espiritual, es algo que me acompaña. A veces cierro los ojos y vuelvo a ese instante, a ese fuego que me rodeó, a esa pureza imposible de describir. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero sé que cada día es un préstamo, un regalo, una extensión divina. Dios me dejó vivir, me devolvió, no por mí, sino por ti, por los que necesitan escuchar esto, por los que aún no están preparados, por los que aman a Dios pero viven distraídos, por los que buscan señales y no presencia, por los que no entienden el tiempo en que vivimos. Mi testimonio no es sobre muerte, es sobre propósito, no es sobre miedo, es sobre preparación, no es sobre el anticristo, es sobre el Cristo verdadero que regresa, y cuando Él vuelva, cada uno de nosotros estará frente a su gloria, frente a su fuego, frente a su mirada. Ese día, nada más importará, no tu éxito, no tu posición, no tus logros, solo tu relación con Él. Yo estuve delante de su trono, y te digo, vale la pena vivir cada día con eternidad en mente, porque lo que viene será difícil, pero para los hijos de Dios también será glorioso. Mi nombre es Félix Halpern. Morí, vi la gloria, regresé con un mensaje, y mientras tenga aliento, voy a proclamarlo.